Conducir solo por una autovía a las 3 de la madrugada cambia la percepción de todo. El asfalto se repite, las líneas blancas hipnotizan, y de pronto algo aparece donde no debería haber nada. Te pido algo esta noche. Baja la luz, ponte los auriculares y escucha esto a solas, si puedes. Porque lo que vais a oír son 5 testimonios de personas que conducían solas por carreteras españolas de noche, y ninguna volvió a conducir igual. En 17 años, solo una vez paré el camión porque las manos me temblaban demasiado para sujetar el volante. Era febrero. De esos febreros castellanos donde la niebla baja hasta el asfalto y no sabes si conduces sobre la carretera o por encima de las nubes. Iban las 3:15. Lo sé porque miró el reloj del salpicadero justo antes de que ocurriera. La radio había dejado de emitir hacía rato, solo estática. No le importó. Estaba acostumbrado al silencio. Entonces la vio. En el arcén derecho, una persona, de pie, completamente inmóvil, a las 3 de la madrugada, en mitad de ningún sitio. Lo primero que pensó fue en un accidente. Quizá alguien necesitaba ayuda. Pero entonces se fijó en algo. La figura no estaba mirando a la carretera. Estaba mirando directamente hacia él, a los faros, sin pestañear, sin moverse ni un centímetro, como si llevara horas esperándole. ¿Qué habrías hecho tú? Él hizo lo que haríamos casi todos. Siguió conduciendo. Pero al mirar por el retrovisor, la figura ya no estaba en el arcén. Y eso fue lo que realmente le inquietó. Porque si ya no estaba allí, ¿dónde estaba? Cinco kilómetros después, la niebla se hizo más densa. Y entonces, algo delante. 2 puntos, rojos, fijos. Pensó que era un coche parado, sin luces de emergencia, sin triángulos. Redujo la velocidad y se acercó. No era un coche. Era la misma figura, de pie, en medio del carril, mirándole. Los 2 puntos rojos no eran luces. Frenó. El camión se detuvo a menos de 20 metros de lo que fuera aquello. Y entonces la niebla se tragó la figura, como si nunca hubiera estado allí. Me contó que se quedó dentro del camión, sin moverse, con el motor encendido, con las puertas echadas, con los ojos fijos en la niebla, durante 40 minutos. 40 minutos en los que lo único que se escuchaba era su propia respiración y algo más. Pasos lentos alrededor del camión. Cuando amaneció, arrancó. No miró el retrovisor. Condujo hasta la primera área de servicio y se quedó con un café entre las manos durante 1 hora. En el lateral del remolque había martas, como si alguien hubiera pasado las manos arrastrando los dedos de un extremo al otro, a la altura exacta de una persona de pie. Sigue haciendo la misma ruta, cada noche, pero ahora lleva la radio siempre encendida.
Nos vamos ahora hasta una carretera comarcal en Jaén, de esas que serpentean entre olivares, estrechas, sin arcén, sin farolas, donde si te cruzas con alguien de noche, solo esperas que sea un coche. Lucía, nombre ficticio, volvía de casa de sus padres. Eran las 2 de la madrugada de un sábado de agosto. Calor seco, ventanillas abiertas, olor a campo y a los restos del día. Había hecho ese trayecto cientos de veces. Conocía cada curva, cada bache. Pero esa noche la carretera no parecía la misma. Me dijo que sentía que el coche iba más lento de lo que marcaba el velocímetro, como si la distancia entre cada punto se hubiera estirado. En una curva vio a alguien sentado en el guardarraíl, con las piernas colgando, mirando al cielo. Le pareció extraño, pero siguió, hasta que miró por el retrovisor. La persona ya no estaba sentada, estaba de pie, mirando hacia el coche. Lucía aceleró. Y entonces el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía: no debiste mirar atrás. Llegó a su casa temblando. Cerró con llave. Comprobó todas las ventanas. A la mañana siguiente buscó el mensaje. No estaba. Ni el número, ni la notificación. Nada. Como si nunca hubiera existido. Le pregunté si había vuelto a pasar por ese tramo. Me dijo que sí, de día, y que al llegar a la curva donde vio a la figura, encontró algo. Una cruz de madera, pequeña, medio oculta entre la hierba, de esas que la gente pone donde alguien ha fallecido. La fecha que había grabada en la madera era de hacía 9 años. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Quién estaba sentado en ese guardarraíl? Lucía no tiene respuestas, solo tiene una norma nueva. Cuando conduce de noche, nunca mira por el retrovisor. Nos vamos hasta Valencia, concretamente a la V30, la circunvalación. Un sitio que de día es tráfico, atascos y prisas, pero a las 4 de la mañana es un lugar completamente distinto. Manuel, nombre ficticio, llevaba 32 años siendo taxista. Turno de noche, siempre turno de noche. Me contó que después de tantos años, el coche es más tu casa que tu propia casa. Conoces cada rincón del salpicadero, cada sonido del motor. Y es precisamente eso lo que hace que notes inmediatamente cuando algo no encaja. Era diciembre. Una noche entre semana. Valencia vacía. Paró en un semáforo en el barrio del Carmen. No había nadie alrededor, ni un alma. Y entonces alguien abrió la puerta trasera. Un hombre, bien vestido, traje oscuro, pelo engominado, unos 50 años.
No dijo nada. Se sentó y cerró la puerta. Manuel esperó. 5 segundos. 10. 15. Nada. Finalmente preguntó: ¿a dónde le llevo? El hombre giró la cabeza lentamente y respondió con una voz que Manuel describe como demasiado clara, demasiado definida, como si la pronunciara directamente dentro de su cabeza. Al lugar donde usted y yo ya hemos estado. Manuel sintió un escalofrío que le cruzó la espalda. Miró por el retrovisor. El pasajero le sostenía la mirada, fijamente, sin parpadear. Y entonces notó algo. El taxímetro. Estaba corriendo, pero él no había pulsado el botón. Y la dirección que marcaba el GPS era el Cementerio General de Valencia. Manuel nunca había introducido esa dirección. Frenó. Se giró hacia el asiento de atrás. Vacío. La puerta seguía cerrada. El taxímetro había vuelto a cero, como si nadie hubiera subido nunca. Manuel paró el taxi en doble fila. Bajó. Caminó alrededor del coche. Abrió el maletero. Miró debajo. Nada. Nadie. Solo un olor. Colonia antigua. De esas que ya nadie fabrica. Intensa. Como si alguien se la hubiera echado hacía 5 minutos. Manuel preguntó a otros compañeros del turno de noche. 2 de ellos le contaron experiencias similares. Uno recogió a una mujer que desapareció en un semáforo en rojo. El otro llevó a un anciano que le pidió que fuera a una dirección que resultó ser un solar vacío desde hacía 15 años. Ninguno habla de ello abiertamente, pero todos tienen la misma norma. Cuando alguien sube al taxi y no dice nada en los primeros 10 segundos, miran por el retrovisor. Si el pasajero les está mirando fijamente, no arrancan. Nos vamos hasta la A66, la Ruta de la Plata. Esa carretera que cruza España de norte a sur, por dehesas, por llanuras, por lugares donde a veces no ves una luz artificial en 30 kilómetros. Marcos y Elena, nombres ficticios, volvían de una boda en Mérida. Eran algo más de las 2 de la madrugada. Elena dormitaba. Marcos conducía con el piloto automático mental, ese estado donde tus manos se mueven solas y tu mente está en otro sitio. La señal del móvil se había perdido hacía rato. El GPS funcionaba, pero la pantalla mostraba solo una línea recta. Kilómetros y kilómetros de la misma línea recta. Nada alrededor. Solo encinas negras contra un cielo sin luna. Entonces vio un coche, parado en el arcén con las luces de emergencia encendidas, y al lado una mujer, de espaldas, pelo largo, vestido claro, descalza. Marcos redujo la velocidad. Pensó en parar, pero algo le detuvo. La mujer no se giró al pasar, ni siquiera cuando los faros la iluminaron directamente. Se quedó mirando a la nada, inmóvil, como una estatua vestida de blanco en mitad de la oscuridad. Elena se despertó. Preguntó qué pasaba. Marcos le contó lo del coche. Elena miró por la ventanilla trasera. No había nada. Ni coche, ni luces de emergencia. Solo oscuridad. «Pero si acabamos de pasar», dijo Marcos.
entonces el GPS hizo algo extraño. Recalculó la ruta, solo, sin que nadie lo tocara. Y la nueva dirección no era su destino. El GPS les indicaba que dieran la vuelta, que volvieran exactamente al punto donde estaba el coche parado. Marcos intentó apagar el GPS. No respondía. Elena intentó llamar, sin señal. Y entonces los dos notaron algo a la vez. El coche iba más lento. Marcos tenía el pie en el acelerador, pero la velocidad no subía. Era como conducir a través de algo denso. Y el cuentakilómetros no avanzaba. Marcaba el kilómetro 312 desde hacía más tiempo del que debería, como si estuvieran parados moviéndose. Y de pronto todo volvió. El coche aceleró. El GPS mostró su ruta original. La señal del móvil regresó. Se miraron. No dijeron nada. Condujeron el resto del trayecto en silencio, con las manos entrelazadas. Al día siguiente, Marcos buscó noticias sobre accidentes en ese tramo de la A66. Encontró una mujer de 34 años, descalza, vestido claro. Accidente por salida de vía. Kilómetro 312. Año 2009. Y el último testimonio nos lleva al norte, a la N634, la carretera costera entre Cantabria y Asturias. Curvas cerradas, acantilados y el mar negro a un lado. Este testimonio es de un guardia civil. No quiso dar su nombre, ni su destino. Solo me pidió que no mencionara el año exacto. Llevaba 8 años en tráfico. Patrullaba ese tramo costero de noche 3 veces por semana. Conocía cada curva, cada guardarraíl, cada punto negro. Me dijo algo. En esta carretera, de noche, ves cosas que no puedes poner en un atestado. Así que aprendes a no verlas. Una noche de noviembre, patrullando, vio a un hombre caminando por el arcén. Mayor, boina, chaqueta de pana, pantalón de tela oscuro. Caminaba despacio, demasiado pegado al borde, al acantilado. Paró el coche, encendió las luces azules, bajó la ventanilla y le habló. «Señor, ¿se encuentra bien?» El hombre se detuvo, se giró y le miró con una expresión que el guardia me describió como agradecimiento, como si alguien por fin le hubiera visto. Dijo algo, una sola frase. «Dígale a mi hija que ya no estoy en el agua». El guardia parpadeó. El arcén estaba vacío. Nadie. Bajó del coche, linterna en mano. Iluminó el arcén, el guardarraíl, el borde. Nada. Solo el sonido del mar. 30 metros más abajo. Al día siguiente, en el cuartel, buscó en los archivos. Un hombre mayor, desaparecido en ese tramo. Boina, chaqueta de pana. Su coche apareció aparcado a 200 metros de donde él lo vio caminando. Lo encontraron 2 semanas después, en el agua. La hija había puesto la denuncia de desaparición. Le pregunté si le dijo algo a la hija. Me dijo que no. ¿Cómo le dices a alguien que su padre se te apareció en una carretera para pedirte que le dieras un mensaje?
pero me confesó una cosa, que cada vez que patrulla ese tramo, reduce la velocidad en esa curva y mira al arcén, por si vuelve a verle, por si tiene algo más que decir. Cinco testimonios, 5 personas que no se conocen, 5 puntos de España, pero un mismo patrón, una presencia inmóvil, una mirada fija y la sensación de que lo que vieron también les vio a ellos. Miles de personas conducen solas cada noche por las carreteras de este país y la mayoría llegan a su destino sin incidentes, pero algunos llegan con una certeza nueva, la certeza de que hay tramos de asfalto donde la noche es más noche que en otros sitios. Si alguna vez conduces solo de noche y ves a alguien en el arcén, inmóvil, mirándote, no pares y sobre todo, no mires por el retrovisor. Y recuerda, hay cosas que aunque no se vean, están ahí. Gracias por estar una noche más conmigo. Apagamos por hoy las luces. Buenas noches.